Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Aide Rodríguez. Soy venezolana, radicada con más de 10 años en el sur de la Florida, graduada de ingeniero civil, carrera que me lleva a conocer este grandioso mundo de bienes y raíces. Me certifico como corredor inmobiliario en Venezuela y una vez al mudarme aquí a la ciudad de Miami, a los Estados Unidos, no dudé en convertirme en asesor de bienes y raíces en el sur de la Florida. Soy un agente experto que brinda a cada cliente una dedicación, constancia, compasión, confianza y me caracterizo por lograr cumplir todas sus necesidades y requerimientos. Mi fuente es el asesorar a todos los inversionistas de forma segura para que su inversión aquí en el estado de la Florida sea la forma más segura y que no tenga ningún tipo de inconvenientes. Esta noche tenemos un tema muy especial que es el parte de migración. Nos presenta. Esta noche tenemos la presencia del abogado Roberto Ortiz. Es un abogado de migración en Miami con más de 20 años de experiencia. Es miembro de la Asociación Estadounidense de Abogados de Migración y del Colegio de Abogados del Estado de la Florida. Ortiz no solo es un abogado experimentado en inmigración en Miami, sino también ofrece seminarios de migración en Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Perú, Chile, Guatemala, Honduras, entre otros. Su objeto es ofrecer un servicio profesional a cada cliente. Bueno, Roberto, comenzamos. A ver, la pregunta más importante de todo esto, vamos a dejar de hacer stop y conversemos. Lo más importante, cuéntame. La mayoría de mis clientes, en su mayoría, me consultan que si a través de una inversión ellos pueden tener una residencia permanente en los Estados Unidos. Bueno, antes que nada, Heidi, gracias por la invitación y por estar aquí en este webinar. En referente a tu pregunta, si una persona o un inversionista, un extranjero, compra una casa, esa casa no tiene beneficio migratorio. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las visas requieren que sea una inversión activa. Inversión activa significa que sea una inversión que cree empleo. Entonces, usualmente la única manera de poder hacerlo con bienes raíces sería invirtiendo en 4 o 5 propiedades de renta corta, porque la renta corta va a crear más empleo, porque una persona tiene que tener la persona que limpie las unidades, que mantenga las unidades, la persona que haga las reservaciones, la persona que haga el Instagram o el Facebook o el Airbnb o lo que sea. Entonces sí, ahí se crea empleo por esas propiedades, pero una sola propiedad, aunque sea de 3 o 4 millones de dólares, no llega a un beneficio migratorio. Pero si tenemos actualmente un tipo de visa, no sé si todos los países pueden calificar, pero donde hacen una inversión a un proyecto. En ese tipo de visa, la que podemos comentar es la EB5. Cuéntanos un Correcto, poquito. sí, pero ahí la EB5 es una visa inmigrante. O sea, cuando estamos hablando de las visas, hay dos tipos de visas en los Estados Unidos: visas no inmigrantes y las visas inmigrantes. Las no inmigrantes es cuando uno viene por un tiempo temporal a Estados Unidos, y las inmigrantes cuando uno decide mudarse a Estados Unidos. La visa EB5 es una visa inmigrante, eso que usted ya quiere venirse a Estados Unidos permanentemente. Esa visa tiene dos modalidades: está la modalidad directa o la modalidad de un centro regional. La modalidad directa es cuando una persona invierte en un nuevo comercio, y ese nuevo comercio tiene que generar 10 empleados tiempo completo directos. Y la inmigración creó la otra fase unos años después, que es cuando uno invierte en un centro regional. Un centro regional es una región de los Estados Unidos que ha sido seleccionada con diferentes industrias y en proyectos de compañías privadas a invertir, a crear y desarrollar diferentes cosas: hoteles, hospitales, restaurantes. Y las personas invierten en esos proyectos privados. Como pueden ver, esos proyectos tienen que crear 10 empleados. En el caso del centro regional, no tienen que ser directos como la manera directa de la B5. En el centro regional pueden ser directos, indirectos o inducidos, pero tienen que generarse. O sea que no es una inversión técnicamente pasiva porque está generando empleo. Ahora, en esa EB5 recientemente fue reautorizada la sección del centro regional,
y acaban de subir los precios de $500,000 subió a 800 y de 1 millón a 1,50 millón. Esos son los nuevos montos que hay ahora a partir de mayo 15 es que la gente va a poder empezar otra vez a usar la de los centros regionales. Las directas ya pueden comenzar otra vez. Pero también tenemos otro tipo de visa, ¿no? Que también nos puede servir para inversión. Sí, está la visa E2, que es la visa de inversionista, que es una visa no inmigrante. Ahora, vamos a dar las diferencias aquí. La visa EB5 la puede aplicar cualquier persona de cualquier país. No importa, porque no hay un tratado ni nada, es simplemente una visa donde usted invierte y puede hacerlo. Puede ser de Perú, puede ser de Argentina, puede ser de cualquier parte de Sudamérica o Centroamérica o Europa. La visa E2 es una visa de tratado. ¿Qué significa eso? Eso significa que si Estados Unidos tiene un tratado con el país, uno puede hacer la visa de inversión. En Centro y Sudamérica, los países que tienen tratado con los Estados Unidos son México, Honduras, Panamá, Costa Rica. En Sudamérica son Colombia, Paraguay, Chile y Argentina. Bolivia y Ecuador tenían antes, pero ya se acabó ese tratado. La visa es una visa donde uno hace una inversión y tiene que ser, por supuesto, una inversión activa. No hay un mínimo ni máximo de inversión. Nosotros recomendamos que sea alrededor de $150,000 y tiene que generar por lo menos 2 o 3 empleados. Pero, como dije anteriormente, es una visa no inmigrante que no llega a una residencia. Usualmente también tenemos que ver no solamente si el país tiene tratado, pero si el país tiene cierto número de años. Por ejemplo, de los países que yo mencioné, hay 2 países que no la otorgan por 5 años. México la otorgan solamente por 4 y Chile lo bajaron a 1 año. Los demás países son 5 años que la otorgan. O sea que hay que sentarse con el cliente y definir cuál es la mejor alternativa y definir si califican para qué tipo de visa. Y aparte de que de ese tipo de visa, podemos tener otro tipo de visa que nos permiten, a lo mejor no es que sea de inversión, pero sí trabajar dentro de los Estados Unidos. Bueno, de forma legal que después vive a una residencia. Bueno, sí, la otra opción es la visa L1. La visa L1 es la visa de transferencia de gerente ejecutivo. Eso es cuando uno tiene una empresa en el país de origen y quiere abrir una filial o sucursal en los Estados Unidos y trasladar a la persona que haya trabajado 1 año en los últimos 3 años como gerente ejecutivo. Ese gerente puede venir a Estados Unidos, abrir la sucursal o filial acá, no tiene que hacer lo mismo que hace en el país de origen y puede trabajar y eso sí llega a una residencia después que la empresa tenga más de 1 año operando y tenga la habilidad de pagar el sueldo a ese gerente. Y esa tampoco tiene límite en referencia a países. Ok, pero entonces la EB2 o sea, no es no emigrante, pero podríamos en algún momento convertirla en una visa emigrante. O sea, ¿hay alguna la E2, la única manera que podríamos convertirla en residencia es si uno tiene una empresa en el país de origen, uno es el socio mayoritario y podemos formarla como si fuera una visa L1 y de esa manera sí podría llegar a una residencia. Uno daría la visa E2 porque la visa E2 si la hacen en el país de origen le da más tiempo, entonces no, porque la visa L1 solamente la dan por 1 año. Entonces, si hacemos de esa manera, le dan la visa E2 primero y después una vez la empresa en los Estados Unidos tenga más de 1 año, entonces ahí podemos aplicar a la residencia. La otra manera también que uno recomienda si la persona no tiene esa empresa allá es que yo me siento con los clientes y determino si es una pareja, cuál de las 2 personas en la pareja, cuál de las 2 personas tiene el mejor currículum y esa persona que tenga el mejor currículum no aplica la visa, porque esa persona va a tener un permiso de trabajo y va a poder trabajar en donde quiera, y entonces ya esa persona puede que obtenga una certificación laboral que puede llegar a una residencia también. Esas serían las únicas 2 maneras que podría entrar con una E2 y después llegar a una residencia, pero
no técnicamente la E2 no llega a la residencia, sino hay que ver otras maneras para llegar a eso. Okay. Y ese tipo de visas donde la persona tiene un talento especial. Bueno, ya eso es diferente, Heidi, porque hay un montón de visas. O sea, las más populares que son las que acabamos de decir, la E2, la L1 y la B5. La visa O1 o la EB1, eso es ya cuando una persona tiene un talento especial, pero hay que sentarse con la persona y definir si la persona califica o no califica, porque hay 10 requisitos que tienen que demostrar para poder calificar. De esos 10, tienen que tener 3. Usualmente yo prefiero que el cliente tenga por lo menos 5 o 6 para que sea más sólido el caso. Pero uno se tiene que sentar con el cliente y definir. Y hay veces que cuando uno se sienta con el cliente toma tiempo, porque hace poco tuvimos un caso de una persona, gracias a Dios fue aprobado el caso, pero nos tomó bastante tiempo porque era como que sacarle al cliente la información. Porque el cliente a veces el cliente no sabe toda la documentación que tiene o que necesita. Entonces, en el caso de este cliente tenía muchos libros y muchos artículos, y entonces tuvimos que ir punto por punto dónde fue el libro, dónde lo escribió, porque hay que demostrarle a ellos en dónde se publicó, cuándo salió, hay que traducirlo, toda esa información, y entonces pues, pero vamos a diferenciar entre la O1 y la EB1. La O1 requiere que uno tenga un sponsor en los Estados Unidos. Por ejemplo, si es un actor o actriz, alguien que lo solicite a él o a ella, y tiene que depender de ese sponsor. La EB1 no necesita sponsor y puede ir directo a una residencia. También hay que sentarse con el cliente y definir si el cliente quiere residir en los Estados Unidos o simplemente quiere entrar y salir y por el momento tener la O1. O también hay veces que la persona no tiene el nivel de calificación para una EB1, entonces se hace la O1 para que la persona entre, haga más cosas extraordinarias en los Estados Unidos, y de esa manera podemos llegar a una EB1 con más facilidad. Pero eso ya es un proceso que hay que sentarse con el cliente y definir cuál es la mejor alternativa para el cliente. Sí, sí, indiscutiblemente cada persona es un caso, porque también podemos hablar de las personas que tienen doble nacionalidad, entonces a lo mejor conviene por un lado y no por el otro. Eso depende mucho de las personas, Bueno, ya que cada núcleo familiar. Ya que mencionas eso de doble nacionalidad, eso es sumamente importante, porque cuando estamos hablando de la E2, si una persona vive y reside en un país que no tiene convenio con los Estados Unidos, pero tiene una doble nacionalidad, como mucha gente en Venezuela que tenía nacionalidad colombiana, venezolana, italiana o española, esos 3 países tienen convenio con los Estados Unidos. Y yo hice muchas visas E2 en Venezuela, aunque Venezuela no tiene un convenio con los Estados Unidos, porque esas personas tienen doble nacionalidad con esos países que sí la tienen. Excelente. Vamos a ver aquí que tenemos unas preguntitas. A mí me gustaría tener la residencia con la finalidad de tener una licencia. Soy médico veterinario y abogado de Bolivia, casado con un esposo, y camino a estudiar para realizar este objetivo. Bueno, a través de una visa de estudiante, por lo que estoy entendiendo, ¿no? Bueno, pero ahí es un poco más difícil porque tendría que verificar, primero que todo, ser abogado en los Estados Unidos tendría que usted revalidar completamente y toma tiempo. En referencia a médico veterinario, me imagino que es lo mismo, tienen ciertas cosas, o sea que no es, en el caso de Bolivia tendría que ver qué otra opción sería, podría ser la EB5 para ellos si tienen el capital para hacerlo. Listo. Sí. A ver. Y cuéntanos más o menos cómo es un proceso, o sea, a la hora de solicitar algún tipo de visa, ¿cuáles son los procedimientos o los pasos que deberían de seguir esa persona para agendar Bueno, depende. Vamos a hablar por visa. ¿Okay? Vamos a hacer los procesos por visa. Si es la visa EB5, la persona tiene que primero definir en qué proyecto quiere
quiere hacer la inversión. Hay muchos proyectos en Estados Unidos. Uno puede invertir en un proyecto en California y no tiene que vivir en California. O sea que es recomendable que viven, yo diría, 3 o 4 proyectos y se sientan cómodos con el proyecto que quieren invertir. Una vez seleccionan el proyecto, el inversionista me tiene que dar la documentación a mí para yo revisarla y determinar de dónde vienen los fondos que se van a usar. Inmigración quiere ver la trazabilidad de los fondos. Si la persona tiene un patrimonio de 10 millones de dólares, yo no necesito saber los 10 millones, yo solamente necesito saber de dónde vienen los $800,000 para la inversión. Una vez que yo revise toda esa documentación, entonces ya yo le doy el OK a la persona para que haga la inversión en el proyecto, y una vez el proyecto recibe la inversión, me da a mí copia del expediente del proyecto, más la documentación de los fondos. Yo hago un expediente y se envía a inmigración, y entonces hay que esperar el tiempo. Ahora, en los nuevos reglamentos, ahora, si una persona está en una visa F1, E2, L1 en los Estados Unidos, ahora van a permitir hacer lo que se llama concurrent filing. Eso significa que si uno aplica a una EB5, uno puede someter la aplicación de residencia a la vez y va paralelo a la misma vez, que eso no lo había antes, que es una ventaja bastante grande si uno se quiere quedar acá, porque después que uno someta esa aplicación de residencia, uno va a poder obtener un permiso de trabajo en unos 8 o 9 meses y puede trabajar antes de que le llegue la residencia. Eso es la EB5. Eso es un plus muchísimo, porque antes por lo general la persona en ese tipo de visa tenía que paralelamente tener otro tipo de visa si quería estar dentro de los Estados Unidos, con una visa o quedarse fuera. O algo. O esperar fuera. Fuera esperar los que tarda. Correcto. Pero nada, o sea, la visa, la EB5 primero es otorgada por 2 años, después le da una residencia condicional por 2 años, después de 2 años, 90 días antes de que caduque los 2 años, hay que someter una aplicación para remover la condición, y uno después le da una residencia por 10 años. El propósito de los 2 años es para demostrar que tiene que crear los 10 empleados tiempo completo. Esa segunda aplicación que se hace, viene casi toda la información del proyecto demostrando la creación de los 10 empleados. Pero esa es la EB5. Para la E2, más o menos funciona igual que la EB5 en referencia a que necesitamos saber la trazabilidad de los fondos, de dónde vienen los fondos que se van a usar para la inversión. Uno tiene que hacer la inversión antes de aplicar a la visa, y se hace un expediente. Ese expediente se envía a la embajada, y después de que se envía a la embajada da una cita, y después cuando uno va a la cita le da un sello en el pasaporte. Recientemente, por la pandemia, muchas personas no han podido hacer ese proceso en los consulados, porque hay consulados que están cerrados, y hay mucha gente que ha entrado a Estados Unidos que tenga visa B1, B2, no la ESTA, porque la ESTA no puede cambiar de estatus, y ha entrado a Estados Unidos y puede cambiar de estatus en los Estados Unidos. La desventaja de hacer cambio de estatus en los Estados Unidos es que uno se amarra en los Estados Unidos, porque aquí en los Estados Unidos no te van a poner el sello en el pasaporte. Entonces, depende de qué país uno es, depende de lo que uno quiere hacer, pues hay que sentarse con el cliente y definir cuál de las dos opciones va a ser, si va a esperar al consulado o va a hacer el cambio de estatus. Y eso depende, porque si hace cambio de estatus, aquí se puede habilitar pagando $2,500, y en 15 días tiene una respuesta y puede comenzar a trabajar. Sin embargo, si lo hacen en el país de origen, pues le sellan el pasaporte y pues puede entrar y salir del país. O sea que en muchas casos hay que sentarse con el cliente y definir cuál de las dos opciones va a querer. Y con la L1, la manera que trabaja la L1 es, primero lo que hay que definir es lo de matriz sucursal. Hay que definir si lo que vamos a hacer es los mismos socios de afuera son los mismos socios acá, o si el socio mayoritario es socio mayoritario acá, o si la empresa extranjera va a ser mayoritaria acá, para demostrar que lo de matriz sucursal. Hay que recibir toda documentación para verificar que el gerente que va a ser trasladado sí trabajó 1 año en los últimos 3 años, que está en nómina. Hay que revisar que la empresa esté operativa, los impuestos, las cuentas bancarias, todo eso hay que revisarlo. Una vez se revisa todo eso, se hace un plan de negocios
porque el plan de negocios, tanto para la visa E2, para la E5, para la L1, todo es sumamente importante. Se hace un plan de negocios, se hace la documentación, se envía, uno puede habilitar la aplicación y en 15 días tiene una respuesta. Esa es la L1. La O1, pues, la O1 tenemos que ver, definir que la persona nos entregue toda la documentación para nosotros revisarla y ver si de verdad califica para o la O1 o la EB1. Entonces, en resumidas, las visas en las que podemos tratar de llegar de alguna manera a una residencia permanente o a futuro serían este tipo de visas, la EB5, la E2, la L1 y la O1. Bueno, no, vamos a ponerlo en forma de no inmigrante e inmigrante. Las visas no inmigrante que hablamos es la E2, la L1, la O1. Esas son visas no inmigrantes, ¿ok? Las visas inmigrantes son la EB5 y la EB1. La EB1 funciona tanto para la L1 como para la habilidad extraordinaria. Entonces, esas son las visas inmigrantes. Eso depende de lo que ellos desean hacer. Pero también hay otras formas si hay profesional o demás, hay otras formas que la H1, que también es otro tipo de visa que es profesional, pero el problema de la H1 es una visa no inmigrante también. El problema de la visa H1 es que hay una lotería, o sea que no hay grupo excepto para Chile, que Chile lo tiene abierto y no se usan muchos cupos, pero usualmente hay 85,000 cupos para todos los demás países. Entonces uno tiene que registrar la empresa. Ese registro se hace, este año se hizo en marzo 1 hasta marzo 18, y una vez que ellos ya hagan la lotería, le van diciendo a las empresas que calificaron o no calificaron. Y una vez que eso pasa, uno tiene de abril 1 hasta junio 30 para someter la aplicación de la H1B. ¿Y una certificación laboral? Bueno, la certificación laboral, eso es ya para llegar a una residencia. Eso es más una visa de inmigrante. Hay dos categorías, que es la EB2 y EB3. La certificación laboral, uno necesita una empresa en los Estados Unidos que vaya a ser el sponsor. Hay que verificar que esa empresa tiene la capacidad o la habilidad para pagar el sueldo que del Estado, porque el Estado es el que pone el sueldo. El proceso es bastante largo, porque hay que primero hacer un sueldo prevalente, que hay que enviarlo al Departamento de Labor, y el Departamento de Labor se está demorando casi de 5 a 7 meses en dar el sueldo. Una vez que tengamos el sueldo, entonces se hacen unos anuncios, hay que hacerlo en 6 medios, periódicos, en internet, con el Estado, en la radio, con periódicos locales. Una vez se haga ese reclutamiento y nadie califique ese reclutamiento, entonces se hace una aplicación con el Departamento de Labor, y el Departamento de Labor se puede demorar unos 6 a 8 meses, y ya cuando eso sea aprobado es que se hace la aplicación con inmigración. En referencia a cuál es la diferencia de EB2 o EB3, EB2 es para personas que si la posición requiere una maestría o un diploma universitario más 5 años de experiencia después de ese diploma universitario, y la EB3 es simplemente un diploma universitario, y también hay otras que es la EB4, que es para personas que no tengan ningún diploma universitario. O sea que depende cuál de todas vayamos a hacer para la certificación laboral. Por supuesto, entre menos uno pida, pues más hojas de vida van a entrar. Claro. Aquí tenemos una pregunta de Paola. ¿Cuánto pide la visa EB5? La inversión es de $800,000. ¿Puedes estudiar, trabajar, hacer algo diferente a tu inversión, o solo te puedes dedicar a tu inversión? No, la visa EB5. Bueno, eso depende. ¿Por qué depende, Heidi? Porque si uno hace una inversión directa, uno tiene que trabajar en ese negocio. Ahora, si uno hace una inversión en un centro regional. ¿Cómo?
para ese tipo, o sea, si te vas a trabajar directo, nos iríamos más como al estilo de una visa L, donde trabajas, inviertes, o Correcto, pero una esa es E2. esa es Una la E5, directa. lo ideal sería No, 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 colocar el dinero. pero aquí hay dos alternativas. La EB5 directa tienes que trabajar en ese negocio. La EB5 por el centro regional no, ellos se encargan de todo y puedes hacer lo que tú quieras. Puedes trabajar en donde quieras, puedes estudiar. Si no quieres trabajar, no tienes que trabajar. Aquí dice, O sea, ¿cuáles serían inmigrantes? Siendo profesional, ¿cómo sería la EB5? Yo tengo 2 maestrías. La visa EB5 Florinda es una visa de inversión. O sea, la EB5 es cuando uno tiene que invertir entre 800 a 1.050.000. Si eres profesional y tienes 2 maestrías, para ti sería una certificación laboral que tendrías que buscar a una empresa aquí en los Estados Unidos que te solicite. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, a ver, hemos sido muy claros en nuestra presentación, ya que no, Sí. no tenemos casi preguntas. Pero bueno, muchas gracias, Roberto. No, a la Vamos a orden. actualizar tu información para que tengan la opción. Pueden seguirme a través del Facebook, Instagram, mi página web, a través de mi YouTube. Pueden tomarle fotos al... Florina está haciendo una pregunta. Florina, en referencia a eso, tienes que enviar tus hojas de vida a ver quién está interesado en pedirte, porque eso no, o sea, como abogado no es ético yo tratar de buscarte una empresa para que haga una certificación laboral. Eso tienes que poner tu hoja de vida. La inversión de los 800.000 tiene que ser una persona, pueden ser 3 personas como empresa. No. La inversión para la EB5 es por persona. O sea que si son 5 personas en una familia, por supuesto la familia incluye es inversionista, esposa, hijo o hija menor de 21 años. Los hijos de 40 años se tienen que quedar en su casa, no pueden venir para acá porque ya son mayores de 21 años. Entonces, en ese caso tendría que ser para la familia, incluiría al inversionista, esposa, hijo o hija menor de 21 años. Si son mayores, entonces tendría que ser otra inversión de 800. Exacto, sí, bueno, con la de 800.000, lo que te he entendido es que el núcleo familiar se beneficia si el núcleo familiar es de 2 o 3 personas, papá, mamá y hijos, Bueno, todos menores de 21 años, estén casados, con esa sola inversión, todos obtienen la residencia. Correcto. Eso es así. Puede ser una familia de 7, que no sé si están locos, pero son 7. Bueno, pero se ve todo. No, yo tengo, mi hijo menor tenía una familia española que tienen ahora mismo, tienen 12, son 12 total. Wow. Eso sí es una familia grande. Porque por lo básico general es alrededor de 4, o sea, de 4 a 5 integrantes. Mamá, papá y 3 hijos, 2 hijos. Pero ya de 12, Dios. No, sí, no, es interesante. Bueno, sí, señor, imagínate. A ver si tenemos otra pregunta. Bueno, Paola, Valera, que hayamos contestado todas tus preguntas. Voy a colocar aquí el screen para que puedan pueden pararse un momentico y tomar la foto del código de barra de aquí del WhatsApp, para que si tienen alguna otra pregunta adicional, con mucho gusto me la pueden hacer. La ponemos en contacto con el doctor Roberto Ortiz. Y bueno, muchísimas gracias a todos por estar presentes en nuestra presentación de webinar, y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, Roberto, por tu tiempo. Que tengas No, a la orden. noche. Cuídense, buenas noches. Gracias. Gracias. Chao.